también viene porque Él está formando nuestro carácter, pero ahora lo vamos a ir viendo. Pero hay otro tipo de disciplina del Señor que opera a través de cuando el hermano o la hermana que conoce la verdad peca delante de Dios. Son dos tipos de disciplina en la que opera Dios y que nosotros tenemos que tener en cuenta. A veces creemos, bueno, pero Dios no es tan malo, Él te perdona, está todo bien. Pero nosotros tenemos que entender que la disciplina, la corrección de Dios cuando pecamos conociendo la verdad, trae en nuestra vida mucho dolor, va a traer mucho malestar y muchas pérdidas en la vida del cristiano. Por eso es importante que atendamos a ver lo que decían los siervos en el nombre de Jesús. Vamos a ir viendo y luego también por la palabra. La disciplina del Señor es un hecho, dice, que a menudo se ignora en la vida de los creyentes. Siempre que pasamos una prueba, una circunstancia, le echamos la culpa a algo, ¿no? Pero siempre está fuera de nosotros la culpa, nunca está enfocándonos a nosotros, ¿no? A menudo se ignora en la vida de los creyentes, se ignora la disciplina. Yo quiero que entienda mi hermano y mi hermana que del momento que usted entró al camino del Señor, ya tiene un papá que está empezando a enseñarle a caminar su camino. ¿Me entiende? Entonces, la Biblia nos enseña que por ser nuestro amoroso Padre Celestial, Dios nos disciplina. Su disciplina no es incierta, es segura. Ahora fíjate que dice Hebreos 12, 5 y 6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Te das cuenta? Entonces usted dirá, ¿pero qué hice yo para merecerme esto que me está pasando? A veces quiero que usted entienda, mi hermano y mi hermana, que si usted ha estado en pecado y se ha salido de él, automáticamente no se le va a ir el castigo ni la disciplina. Yo sé que a usted no le va a gustar lo que yo le voy a hablar, pero lo vamos a ver por la palabra, ¿ven? Por eso, antes de pecar, medite sobre sus caminos, porque esto no es una estupidez, esto es algo serio. Y trae consecuencias serias, que no se terminan en un día. ¿Por qué? Porque Dios, así haya visto el arrepentimiento de su corazón, va a empezar a trabajar en su vida de una manera diferente. Fíjate lo que dice Proverbios, capítulo 3, del 11 y 12. Dice también, la disciplina y la reprensión de Dios llegan a todos. De hecho, su corrección es una señal de su amor por sus hijos y no debemos desanimarnos cuando la experimentamos. Cuando pasan por una prueba y se van de la iglesia. Pasan por una prueba, no sirvo más al Señor. Paso por una prueba, no me congrego más. Paso por una prueba, no oro más. No busco más el rostro de Dios. Y hoy quiero que preste atención a esto porque es muy serio y yo estoy muy preocupada. Porque no hay una seriedad espiritual en el pueblo de Dios. No hay una madurez. Sigue actuando como niños cuando ya deberían ser maestros. Entonces, fíjate que los padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Fíjate lo que dice Efesios 6:4. Y parte de esa educación es administrar disciplina. Usted a sus hijos, si no le administra disciplina, ¿qué va a hacer? Yo siempre cuando voy a una comisaría en la 26, en la de acá, siempre tenía un cartel pegado grandote que decía, ¿quiere su hijo delincuente? No lo corrija.
quiere su hija que sea una prostituta, no le diga que el sexo es malo, que el sexo fuera del matrimonio. Pero lo dice, yo no sé si lo escribió un cristiano, pero empieza a explicar de qué manera educas a tus hijos para que te salga un delincuente. Porque cuando a los hijos nosotros le permitimos todo, te va a salir un delincuente o una prostituta. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Y por qué? Porque ustedes no supieron disciplinar. Dios nos está enseñando a saber disciplinar, hermanos. Fíjate, ¿cómo le vamos a salir nosotros a Dios que ha dado su sangre y nos compró si el Señor no los disciplina? Si nosotros siendo malos, ¿cierto? Sabemos disciplinar para que nuestros hijos no corran el riesgo de perderse y que le pasen cosas graves. ¿Cuánto más el Señor no hará lo mismo con nosotros, que Él es santo? Amén. Fíjate que dice aquí, administrar disciplina, así como los padres de familia disciplinan sabiamente a sus hijos, Dios también lo hace. ¿Usted administra sabiamente la disciplina en sus hijos? ¿O lo ha dejado hacer lo que se le dé la gana? Ojo que está fomentando en su vida una vida totalmente errada y perdida. Usted tiene la obligación de poner disciplina. Dios dice, os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, dice, pero si nosotros lo dejamos sin disciplina, en lo cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijos. Hebreos 12:7. Eso lo decía Efesios 6:4. Dice Hebreos 12:7. Someternos a la disciplina de Dios. Podemos, dice, alegrarnos al menos de un hecho. Dice aquí, yo lo escribí porque estaba borrado. Dios no, dice, como verdadero hijo, Dios nos trata como verdaderos hijos si nosotros ante la disciplina no nos alejamos del Señor. ¿Me entiendes? Por eso digo, hay muchos que son disciplinados y se van, no quieren estar acá. No, esa palabra es muy fuerte, esa pastora es una loca. A ver si habré escuchado. Que siempre lo mismo, santidad, santidad, me tienen harto. Odian, el pecador odia la santidad. Odia la verdad de la palabra. Odia que se le exhorte por santificación. Satanás odia toda la santidad de nuestro Dios. ¿Entiendes? Entonces, Deuteronomio 8:5 dice, la disciplina no es lo mismo que la condena. Preste atención. Dios disciplina a sus hijos, pero no los condena. Romanos 8:1 lo aclara. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir? Dios disciplina, pero no está condenando. Amén. Esto es importante. Abra su Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Romanos capítulo 8, verso 33. Dice esto la palabra de Dios, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El primer intercesor que tenemos nosotros por nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ver con el entrenamiento y el crecimiento, la condenación tiene que ver con el castigo y la culpa. Siempre es así. Mis hermanos, el que está en pecado se siente perseguido.
El que está en pecado se siente mal, se siente con culpa, se siente que hay un castigo sobre su vida. Cuando dice aquí, nos disciplina Dios. La disciplina, escuche por favor, a ver si aprende. La disciplina es entrenamiento. Y ese entrenamiento implica aspectos positivos y negativos. Es un entrenamiento la disciplina para el Hijo de Dios. Amén. Dice, parte de la disciplina es simplemente guiar a alguien a seguir ciertas reglas, a observar ciertos comportamientos. Otra parte de la disciplina consiste en reprender para corregir la desobediencia. ¿Qué quiere decir? Que el Señor empieza a disciplinar para corregir la desobediencia. Amén. Entonces, si usted está en desobediencia, quiere decir que usted va a pasar por una disciplina. Dios lo va a seguir corrigiendo. ¿Y hasta cuándo? Hasta que me hagas caso, dice el Señor. Es así, ¿vio? Entonces, dice, es un entrenamiento, Él lo está entrenando en el momento en que a usted lo lavó con la sangre de Cristo, que nos lavó y nos justificó. El Señor empieza a trabajar con nosotros. Empieza a entrenarnos en este camino cristiano. Amén. Hermano, y es lo que nadie se banca. Por eso los cristianos van y vienen, se hacen la novena, se caminan a la nueva iglesia, como pensando que en otro lado le van a predicar más liviano, como que Dios se le escapa a ese que se fue de acá y se fue allá, y de allá se va allá, y de allá se va allá. Yo les digo una cosa, vos te entregaste a Cristo, no a una institución, no a un nombre. Amén. No te entregaste a un pastor o a una pastora, vos te entregaste a Cristo. Y ese Cristo, si te ama, donde te vayas, te va a corregir. Y te va a seguir. ¿Por qué? Porque te ama. Porque si vos no querés pasar por mi entrenamiento, yo te voy a hacer pasar por el entrenamiento. Vos no vas a salirte de lo que yo voy a disciplinar. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Él es papá. Si usted sabe que su hijo o su hija están corriendo peligro, usted de chiquito nomás, como dice esa parte que lo voy a ir a sacar una foto en la seccional, si no quieres un hijo delincuente, si no quieres una hija prostituta, si no quieres esto, no quieres, entonces no hagas esto con tus hijos, y empieza a dar señales, enseñanzas de lo que no debemos hacer con nuestros hijos. Amén. Porque a veces somos tan permisivos que nosotros no somos ni mamá ni papá, sino que somos amigos. ¿Sabe que los hijos de Dios, los padres, no somos amigos, somos papá y mamá, no somos amigos? Amén. Es así de simple la cosa. Ahora, fíjate que dice acá, la disciplina, como estábamos leyendo acá, no es lo mismo que la condena. Dios disciplina a sus hijos, esto ya lo leímos. La disciplina tiene que ver con el entrenamiento y el crecimiento. La condenación tiene que ver con el castigo y la culpa. Cuando nos disciplina Dios, la disciplina es entrenamiento. Preste atención. Y ese entrenamiento implica aspectos positivos y negativos. Parte de la disciplina es simplemente guiar a alguien a seguir ciertas reglas u observar ciertos comportamientos. Otra parte de la disciplina consiste en reprender para corregir la desobediencia. Ambos aspectos de la disciplina pueden ser difíciles. Ahora presten atención para que se les aclare la cabecita. A veces un hermano pasa o una hermana pasa por un tiempo de prueba, o yo como pastora, seguro que tiene un pecado oculto. Pare. Porque también los siervos de Dios que están santificados como Job, dice, las pruebas que soportó Job no fueron un castigo por el pecado. Amén. Entonces discierna, cuidado con lo que habla o lo que dice, ¿sabe? ¿Sabe? No ponga en la balanza a todo el mundo, porque si usted ora, Dios le va a revelar quién está pasando una disciplina sin pecado o una disciplina con pecado, porque Dios lo revelará. Si usted es una persona espiritual, Dios se lo va a revelar. Ahora, fíjate
que Job 1:8 dice acá, dice, las pruebas que soportó Job no fueron un castigo por el pecado. Job 1:8 dice así, sino que fueron un entrenamiento en la rectitud cuando nosotros estamos caminando. Yo quiero decirle a usted que el camino de Dios no es un camino de pecado, hermano. No estamos todos locos. ¿En qué Cristo estamos creyendo? A mí Cristo me libró del pecado y me fue sacando, le di mucho trabajo varios años al Señor, con el cigarrillo, como dije, 4 años. Pero si usted está en la pornografía, 20, mi hermano, yo te digo que a vos no te cambió la vida Cristo. Porque un cambio de vida es un cambio de vida total, en lo espiritual, en lo físico y en lo material. ¿Usted me está entendiendo? Espíritu, alma y cuerpo, dice el Señor. Debemos ser guardados irreprensibles. ¿Y cómo lo voy a hacer? Si no tengo el Espíritu Santo o apago el Espíritu, usted va a vivir en el pecado, hermano. Pero si nosotros nos renovamos cada día y tenemos una comunión con Dios, yo le aseguro que usted no va a volver al barro que dejó. Porque si no hacemos a Dios mentiroso, y estoy harta de esas estupideces. Le digo sinceramente, a veces lo hablo con Dios. Señores, ¿cómo? ¿Le tiene más compasión al que vive enroscándose en el barro que a aquel que vive en santidad? Al que vive en santidad lo critican. Al que vive en santidad y quiere vivir apartado del mal, lo injurian. Le sacan hasta los pelos, no le dejan ni el pellejo. Y a los que viven en pecado, pobre. ¿Cuánta misericordia por el pecado que tiene, hermano? ¿No será que usted está mandando hermanos al infierno en vez de mandarlo al cielo? Preste atención a lo que le digo esta noche, porque estoy tremendamente preocupada, ¿sabe? Estoy tremendamente preocupada en pensar que usted piense que los santos no existen, y yo le puedo asegurar que sí, que hay un remanente santo que se está moviendo en el mundo entero y Dios lo habla. ¿Me entiende? Entonces no tome con liviandad el pecado. Y si un santo de Dios está pasando una prueba, no lo tome como ese santo pasó. Algo habrá hecho ese, seguramente algo oculto. Cállese la boca, no vaya a hacer cosas que usted sea juzgado. ¿Me entiende? Fíjese que Job soportó las pruebas, y no fueron por castigo por el pecado. Dice aquí la palabra, dice, y por un entrenamiento, sino por un entrenamiento de rectitud. Job 42, 3 y 6. Y Job salió de su prueba siendo, ¿qué? Un mejor hombre. Cuando estamos en santidad, Dios nos pule para hacer mejor joya. Ahora, cuando usted no está en santidad, Dios lo quiebra para que se aparte del pecado. A ver si me entiende la diferencia. Bien. ¿Entendió? ¿Se entendió? No mezcle todo. No mezcle todo. Que a veces alguien puede estar pasando una prueba, viviendo en santidad, y Dios está haciendo de esa joya una joya más preciosa en sus manos. Pero si usted está en pecado, lo va a quebrar en 1000, pero no va a tener las mismas consecuencias y la misma diferencia del que fue pulido como joya al que fue apartado del pecado por el quebranto, del dolor y de la pena por el pecado. Son dos cosas totalmente diferentes y es lo que el pueblo tiene una confusión en la cabeza. Mezcla todo, hermano. Fíjate que dice, y Jehová... Dice, y Jehová de Job, vamos a buscarlo en la Biblia, Job 43, 2 y 6. Dice, y Job salió de la prueba siendo mejor hombre. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Fíjate cómo hablaba el Señor de Job. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y por qué Dios le hizo pasar por esa prueba? ¿Porque le quería hacer pasar por el pecado? No, Job no pecó, pero pasó por una prueba y salió con más rectitud y con una joya más brillante en las manos de Dios. ¿Me entiende? Entonces, cuidado cuando juzga usted a un santo de Dios que está pasando por una prueba.
No vaya a hacer cosa que cuando brille el doble usted quede enceguecido. ¿Me entiende? Porque todo se mezcla. Parece que todo se metió en una licuadora y todo da igual. Usted está equivocado. Si usted está pasando una prueba, una disciplina por su pecado, la va a pasar mal. Dios lo ama tanto que va a quebrar eso hasta que usted se vuelva de su pecado y de su maldad. Pero en un santo le hará pasar la prueba para que brille más como hijo e hija de Dios. ¿Usted me entendió? Amén. La disciplina de Dios comienza cuando nacemos de nuevo. Amén. En el momento que usted nació de nuevo, Dios dice, ahora yo te empiezo a educar. Y así como su hijito cuando nació, su hija. Nacieron y que empezó a darle una conducta. Le enseña a comer, le enseña a vestirse, le enseña a cambiarse, le enseña a... ¿Sí o no? Amén. Enseñamos a nuestros hijos. Los vamos formando. Así hace el Señor. La disciplina de Dios comienza cuando nacemos de nuevo en su familia. En ese momento comenzamos a aprender y a entender la palabra de Dios y ajustamos nuestras vidas de acuerdo a ella. Esto es una bendición en nuestras vidas. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú corriges. Ahora fíjese, escuche, la disciplina de Dios llega cuando pecamos. ¿Está bien? Ahí no es que Dios te quiera hacer pasar a otro nivel espiritual. Por favor, entiéndame. Pasé por una prueba tremenda, por ahora Dios me llevó a otro nivel espiritual. Si estaba fornicando, nada, te sacó el pecado, te rompió en 40.000 pedazos y seguís ahí en estándar. ¿Por qué? Porque Dios hace pasar a niveles espirituales lo santo, no lo inmundo. ¿Me está entendiendo usted? Amén. Póngase bajo la poderosa mano de Dios, no juegue, hermano. Dios no puede ser burlado. ¿Usted me entiende? Porque usted va a pasar la prueba y el examen como cualquiera de los cristianos que estamos acá. Ahora, si usted se conserva en santidad y no se mezcla con la basura, con el pecado, con la mentira, con la crítica, con la fornicación, con tantos males que están pasando dentro de la iglesia del Señor y no afuera, yo le aseguro que si usted se conserva puro y pura para Dios, usted el fuego de la prueba que pasará será para pasar a otro nivel espiritual, para brillar más su vida delante del reino y no para que su vida sea destruida. Dios no le va a pasar de nivel a los pecadores, lo va a limpiar de su pecado para volverlo a poner en línea con su palabra y siga caminando el camino que Dios le ha dado. Y pero ahora yo con la prueba pasé allá arriba. ¿Pasaste arriba de dónde si estuviste fornicando, hermano? ¿Qué te pasa? Si estuviste en pecado, en pornografía, en lo que hayas estado, a mí ni me lo conté, no me interesa, hermano. Lo único que me interesa es orar por la vida de mis hermanos. Si estás mintiendo, estás camoteando un ministerio, una vida, una persona, un hogar, una familia, tened cuidado. Porque estas son cosas peligrosas. Dios no puede ser burlado jamás. Entonces, nosotros como hijos de Dios, lo que tenemos que ver es el nivel espiritual de cada hermano y cada hermana. Porque él dice, bueno, vengo de revolcarme, ahora Dios me quebró y ahora me llevó allá arriba al tercer cielo. Por favor. Quedaste en el nivel que dejaste antes de pecar y Dios desde allí en más te empieza a hacer caminar de nuevo para seguir creciendo. ¿Se entendió? Amén. ¿Querés crecer en tu vida espiritual? Mantenete santo. Mantenete en pureza. Mantenete bajo la unción del Espíritu Santo y el renuevo de Él. Entonces vos vas a empezar a escalar otro lugar en el reino espiritual. ¿Usted me entiende? Dios no regala escalones. Está mirando hombres y mujeres que paguen el precio, hermano. ¿Me entiende? Entonces, si usted ha pasado prueba por pecado, bueno, viejo, Dios te está rompiendo para sacártelo. Dale, gloria a Dios por eso, porque Él nos ama. Amén. Amén.
Amén. Pero no se crea que de ahí pasó a la estratosfera, como decía Menem, ni se le ocurra. Dios le limpió y le puso en el mismo lugar donde quedó cuando usted se estancó por su pecado y por su desobediencia. Y dice Dios, de ahora en adelante, a ver, ¿ya aprendiste? ¿Te golpeaste mucho? Ahora empezás a caminar mi camino por mi palabra y empezarás a formarte. Vendrán otras pruebas, pero Señor, ahora estoy haciendo las cosas bien y mirá cómo me va. Y sé que ahora estoy puliendo la joya. Nadie quiere pasar prueba en el reino. Fíjate que la disciplina de Dios también llega cuando pecamos. En tales casos el castigo pretende ser correctivo. ¿Entiende? Le corrige. ¿Cómo hace usted cuando corrige a su hijo o a su hija? Lo corregimos, no hagas esto, está mal cuando eran chiquitos. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, David en uno de sus salmos penitenciales expresó su deseo que Dios moderara la severidad del castigo. Fíjese usted el Salmo 38 del 1 al 4. Fíjate lo que le decía David. Esto fue cuando él terminó matando a Urías y se quedó con la mujer y la preñó. ¿Amén? Amén. Bien. Fíjate lo que dice David. Salmos 38 del 1 al 4. Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada sano hay en mi carne a causa de, ¿qué dice? De tu ira. Le dio con un fierro, Señor. Hermano, cuando un hermano cae por el pecado, oremos por él. Digo, bueno, pero Dios es bueno. No, Dios te está haciendo pasar la que te buscaste, viejo. A ver si me entienden, porque ya me cansé de este evangelio barato, de oferta. Forniquemos todo, hagamos lo que se nos canta la gana, hablemos estupideces, critiquemos medio planeta, vivamos creyéndonos que somos santos y no somos nada. Mi hermano, basta de todas estas estupideces. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene pronto. ¿Me entendió? Cristo viene pronto. Yo me quiero salvar. ¿Usted se quiere salvar? Yo me quiero salvar, hermano. ¿Me entiende? No vaya a hacer cosas que siendo heraldo. Ahora, ¿solamente me conformo con pasar por la salvación? ¿O quiero pasar a que Dios me dé otra experiencia espiritual en mi vida? Usted tiene hambre y sed de Dios, va a querer otra experiencia de Dios. Usted no va a querer solamente ser salvo del fuego, sino que va a querer tener otra manifestación del reino en su vida. Pasará por prueba por esas manifestaciones de reino, pero no por pecado, sino porque Dios le estará empezando a pasar a usted a otro nivel. No se queje. Quiere más, dice el Señor, yo te lo voy a dar, pero te voy a llevar a un estadio en donde ya tu carne exista para que exista el Espíritu y te muestre mi gloria. El Señor se encarga de triturar la carne de los santos para llevarlo a otro nivel espiritual. Pero también tritura la carne de los pecadores, no para llevarlo a otro nivel, sino para salvarlo del fuego. ¿Me entendió la diferencia? Porque si no mezclamos todo, hermano. Peco total, yo le pido perdón a Dios, estamos todos como chancho. ¿Quién te dijo eso? Y encima creen que pasaron a otro nivel. No, pará, bajate el techo, no están a otro nivel. No es así, Dios no puede ser burlado. Amén. Ahora, fíjate lo que decía David. Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, y a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos. ¿A causa de qué dice David? De mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, dice David. Dice,
porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Mientras vos estás pagando el peso de tu pecado, no venga a agarrártela con el Señor, ni con la iglesia, ni con los pastores, ni con los hermanos, ni con la familia, ni con nadie. Se han agravado, el peso del pecado se ha agravado sobre tu cabeza, de tus propias iniquidades. Por eso no es tan pavo, no es moco de pavo andar pecando, hermano. ¿Me entiende? Pídale al Señor, manténgase bajo el poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, como decía anoche, nos va a estar luchando dentro nuestro, sacándonos de toda obra de la carne que nos tiente a hacer las cosas malas. Si vos querés salir de lo malo con tu fuerza, vas a fracasar. Pero si nosotros conservamos la comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ir renovando en nuestra vida interior para ir creciendo y formándonos a su imagen y semejanza. Hermanos queridos, el Evangelio de Cristo es un cambio de vida. Porque si no hacemos a Dios mentiroso, mentira, vos fuiste crucificado y bueno, y derramaste tu sangre y mira cómo yo estoy. ¡Ey! ¡Ojo! Dios no puede ser burlado. Amén. Fíjate, dice, en este salmo David admite su culpa y por tanto reconoce que el castigo de Dios es justo. A la vez, la naturaleza tajante y aplastante de la disciplina parece más de lo que puede soportar y pide ayuda. ¿Se da cuenta? David, cuando se confrontó con el pecado grave que había hecho, pidió ayuda, porque se dio cuenta que le vino la noche, hermano. Le vino la noche. Pero hoy en día está el orgullo. Mejor me voy de la iglesia, me mando cualquier moco total. Si me voy al otro lado, seguro voy a otra iglesia, nadie sabe. ¿Sabe cuántos de acá se fueron violadores y pedofílicos? En vez de arrepentirse y pedir perdón, se fueron familias enteras contando una historia totalmente diferente en otras iglesias. Y como no hay ética pastoral, no se pregunta por qué se fue esta familia de acá y se fue para allá. ¿Usted se cree que ese pecador, hermano, le va a ir bien si no se arrepiente y no confiesa sus pecados? Le va a ir mal. Porque yo lo deseo, no, porque a Dios no puede ser burlado. ¿Me entiende usted? El reino de los cielos no puede ser burlado. Usted me puede mentir a mí, le puede mentir a un siervo, una sierva, pero al Dios de la gloria no. Porque Él conoce nuestra vida interior, lo que hacemos en lo secreto y lo que hacemos en público. Entonces, fíjate que dice que como él no pudo soportar el peso de su pecado, David pide ayuda. Amén. No lo puede soportar. Dice, como nos disciplina Dios, fíjate, ¿cómo nos disciplina Dios? Dios puede y de hecho utiliza varios métodos de disciplina. Preste atención, por favor, pueblo de Dios, porque la verdad que hace 30 años que enseño la palabra. Y Dios siempre viene con revelación y con palabras frescas para que usted crezca y le vaya bien, hermano. Fíjate que dice, ¿cómo nos disciplina Dios? Dios puede de hecho y utiliza varios métodos de disciplina. Puede usar problemas en el trabajo. Va a usar una circunstancia. Dificultades en el hogar. O afanes en el ministerio. Pablo tuvo muchas dificultades en la vida. Y esto lo habla 2 de Corintios, capítulo 11. Vamos a buscarlo en la Biblia. 2 de Corintios. Gloria a Dios. 2 de Corintios, capítulo 11. 17 al 22.
dice la palabra de Dios, aquí es cuando hay abuso en la cena del Señor. Pero al anunciar esto, verso 17, capítulo 11 de Primera de Corintios, pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, verso 18, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, dice, ¿no? Hasta el 22. Dice, que hagan de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. 21. Porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Por qué? Dice 22. Pues porque no tenéis casas en que coméis y bebéis, o menospreciáis la iglesia de Dios, o avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué diré? ¿Que los alabaré por esto, por las malas acciones dentro de la iglesia? ¿Creen que yo los voy a alabar? Dice el Señor. ¿Creen que yo no veo lo que pasa? ¿Entiende? Ahora fíjate lo que dice en el 30 y 32. Por lo cual, está hablando de cuando se toma la cena indignamente, la Santa Cena, que la tenemos el domingo próximo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos como condenados por el mundo. A ver, el castigo de Dios siempre va a ser para salvarte, mi hermano. La prueba en el Señor va a ser siempre para salvarte, amén. Fíjate que dice, también, Dios puede enviar, escuchen como yo le dije, Dios puede usar problemas en el trabajo, dificultades en el hogar, afanes en el ministerio o en la obra que esté llevando. Pablo tuvo muchas dificultades en la vida. Dios puede permitir que experimentemos pérdida como David. ¿Qué me está diciendo? ¿Pérdida? Sí. Pérdidas como David, capítulo, fíjese lo que dice, segunda de Samuel. Búsquelo. Segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel 12, del 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, le dice el Señor a David. Verso 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar, escuche lo que hace el pecado en el pueblo de Dios, hiciste blasfemar, dice, a los enemigos de Jehová, y el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces dice en el 15, Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño con la mujer de Urías, que había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuando más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió
que el niño había muerto. Por lo cual dijo David a su siervo, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y adoró a Dios. Él sabía que era producto del pecado lo que estaba pasando. Entonces, fíjese usted que cuando la disciplina por causa del pecado puede traer grandes males en su hogar. ¿Me entiende? No es así nomás, hoy conocimos a Dios y vivimos de cualquier manera. Mi hermano, basta, sea serio con las cosas del reino. Busque el rostro de Dios, no apague su espíritu. Si el Señor le ha honrado, a cada uno de nosotros nos ha honrado en hacernos hijos suyos, en lavarnos con su sangre preciosa, en justificarnos en el reino. El Espíritu Santo de Dios ha comenzado una obra en usted. No haga como los cangrejos volviéndose atrás a agarrar la basura que Dios ya le sacó. Porque si Dios le ha librado de montones de cosas, no vuelva a remover esa basura. Porque será peor su ruina, entiéndalo. Fíjate que dice aquí, oh Señor, tengo un poco chica la mesa. Fíjate que dice, Dios, dice, puede enviar dolencia física, incluso la muerte, como aprendió la iglesia en Corintio. Con frecuencia Dios simplemente permite que las consecuencias naturales, escuche, naturales de nuestro pecado sigan su curso. Se nos perdona, escuche lo que le digo hoy. Se nos perdona, amén. Usted se arrepiente y el Señor dice que Él nos perdona. Dice aquí, perdón, tengo tanto para leer. Dice, ¿por qué nos disciplina Dios? Es un padre bueno que quiere lo mejor para sus hijos, humanamente hablando. Ningún niño alcanzará su pleno potencial sin entrenamiento y disciplina. El violinista virtuoso nunca habría llegado a la sala de conciertos sin disciplina. A ver, uno dirá, ¿cómo quisiera ser como este deportista? ¿Cómo quisiera ser como este músico? Pero tienen hora quemándose la pestaña preparándose. ¿Cómo quisiera ser un gran predicador, una gran... Pero tienen hora preparándose por las cosas. ¿Cómo quisiera tener una super empresa? Tienen hora metiendo la vida ahí, trabajando, esmerando, soñando, planeando, proyectando. No vienen las cosas, Señor, dame, acá está. No actúa así el Señor. Él está buscando hombres y mujeres responsables. Por eso cuando el Señor nos llama, lo primero que entramos nosotros los hijos de Dios, ¿sabe a qué? A la disciplina de Dios. Ay, pero así es, sí. Porque así como vos pariste un hijo y es chiquitito, le tenés que empezar a enseñar que si va a agarrar el barro y se lo come le hace mal a la pancita, que si mete los dedos en el enchufe queda electrocutado, que no toque esto o aquello, yo te enseño a caminar para que no te caigas, ¿sí o no? Dios hace lo mismo, aguántesela, viejo. Pero yo ya soy grande para que Dios me venga a tratar como un niño. ¿Y si es lo que somos? En Cristo Jesús, cuando nosotros recién nacemos, somos niños y tengas 80.000 años, hermano. ¿Entiendes? Porque algunos vienen con la experiencia del mundo. Yo ya la sé, dice el Señor, sí, pero en mí no sabe nada. En mí empezaste desde cero. En mí empezaste a pronunciar mamá y papá. ¿Qué te pasa? Bajá los desniveles, no te la sabés. Ahora, el obediente crece, el desobediente no crece, queda estancado. Fíjate. Dice aquí que el Señor alcanzará al niño su pleno potencial, no alcanzará su pleno potencial sin entrenamiento y disciplina. También dice, el atleta que bate récord
nunca habría sobresalido en ningún deporte sin disciplina, siguiendo ese principio. He aquí algunas razones por las cuales experimentamos la disciplina de Dios. Escuche. Dios disciplina a sus hijos porque los ama. Dios disciplina a sus hijos para que sean más maduros. Dios disciplina a sus hijos para que aumenten su capacidad de hacer las cosas bien. Dios disciplina a sus hijos para mantenerlos en el camino correcto. Dios disciplina a sus hijos para hacer crecer su fe. Dios disciplina a sus hijos para purificarlos del pecado. ¿Me entiende? El resultado de la disciplina de Dios es la santidad y la madurez. ¿Me entiende? Usted no va camino al desastre. Me embarro, me desembarro, me embarro, me desembarro, me embarro, me desembarro. No, no, mi hermano. Usted de la mano del Señor, teniendo comunión con el Santo de Israel, usted va a ir creciendo a la altura y a la estatura de Cristo. Dios no puede hacerse mentiroso. Ahora, si usted ve santo pasando una prueba, cuidadito con meterse con los santos, ¿vio? Porque pasará otro nivel y le avergonzará a usted por abrir boca, por lengua de trapo. Porque si hay cosas que a mí me han pasado en este ministerio en 30 años, aparte que me han querido cerrar la iglesia, injuriarla, los pedófilos degenerados, esos sinvergüenza, hijos de nadie, que donde Cristo está obrando y va a seguir obrando, hermano, porque Dios es justo y la verdad siempre será revelada, se lo aseguro. Yo perdoné, pero sabe que el que ha mentido sobre este ministerio pagará sus consecuencias, porque Dios es el que revela, Dios es el que defiende lo que es justo, ¿sabe? Entonces muchos dirían, pero ¿cómo puede ser esta desgraciada? La injuriamos por todos lados. Y sigue adelante y sigue avanzando. ¿Qué es lo que pasa con esta mujer? Que hay un Dios de gloria que bendice los santos, los respalda y los sostiene. Hermano, quiere ser un hombre y una mujer de Dios fuerte, santifíquese más cada día. Santifíquese, pague el precio. Apártese del pecado y de la iniquidad. Apártese del pecado. Mire, el Señor me mostraba, no se haga cómplice del pecado en su casa. Cuando hay complicidad de pecado en su propia casa, todo se arruina. Viene la pobreza, viene la miseria, invade todo. Usted tiene que actuar con sabiduría. ¿Y cómo hago? Si tengo a mis hijos, mis hijas en pecado, si no me hacen caso y me mezclan todo. Mira, mi hermano y mi hermana, querido. Vivir en santidad de Dios es que en mi casa no se droga, no se fuma, no se bebe, punto. No se prostituye, no hay. ¿Querés algo con tu vida? ¿Te crees emancipado? Emancipado lo vas a hacer de la puerta para afuera. Y a mi casa yo la voy a santificar, porque donde hay pecado en su casa y entrada de demonios que perturban los hogares cristianos, entiéndalo de una vez, por favor. Usted tiene que vallar su habitación, tiene que vallar su casa, tiene que paralizar las entradas demoníacas que entran por los hijos que están llenos de pecado, porque le van a arruinar la vida cada día. Y pero ¿cómo puede ser? Así es, mi hermano. El que no porta a Cristo porta demonios. ¿Se entendió? El que no porta a Dios porta demonios. O está lleno del Espíritu Santo o está lleno de demonios. Entonces, ¿qué hago? Atar esa potestad. Cada día vas a tener que orar y atar las potestades que operan en esos pecadores que nada quieren saber del Dios a quien vos representás, porque te van a arruinar la vida. Va a haber inestabilidad en el hogar todos los días. Algo va a suceder y no sabes por qué, porque entran demonios. Son puertas abiertas a los demonios. Por eso cuando se dan el lujo de no orar, de que la presencia no esté en su vida, de que usted busque el rostro de Dios y le diga, Señor, todos los demonios que operan en mi hijo, en mi hija, los voy a atar en el nombre de Jesucristo para que no puedan operar acá. Y cuando quieran estar en pecado en sus propias casas, no, mi querido, esta casa es santa. ¡Ey! No estamos jugando al evangelio, no vivimos todo mezclado.
Si la ha perdido, Dios se la va a dar. Pero cuando usted se asocia al pecado de los demás, usted está perdiendo la fuerza y el enemigo la destruye. ¿Y cómo hago? Yo ya le prediqué, pero nada quiere saber. ¿Tengo que echarlo a la calle? No. Va a tener que doblar más rodillita, hermano. Va a tener que empezar a orar. Y empezar a atar esa potestad de que se le meten en su casa, porque eso hay mucha desigualdad en los hogares, mucha controversia dentro de los hogares. El diablo quiere destruir las familias completas, porque los hijos, porque los que están en el camino del Señor no saben tomar autoridad sobre el pecado y los demonios que traen aquellos que no portan a Cristo. Entonces están invadidos los hogares. Tarde o temprano viene una explosión y decimos, ¿qué pasó? Lo que pasó es que hubo permisión de pecado. Nadie abrió su boca para decirle, esto no está bien, esto en mi casa no lo quiero. Qué anticuada esta pastora. En mi casa no toma nadie ni fuma nadie, punto. Y se ve que le doy lugar a un hijo, una hija que vive en mi casa y está en fornicación, voy a atar los demonios porque ya me abrió un puertón para que se me metan todo adentro. Estoy hablando claro. Sean demonios, de sexo, de pornografía, de vicios, de chisme, de habladurías y de tantas porquerías que opera el diablo en los hijos de desobediencia. Están arruinando tu casa, tu economía, tus proyectos y tus sueños. ¿Y pero qué voy a hacer? Y vas a tener que atar las potestades, tomar autoridad en el nombre de Jesucristo. Mis hermanos, no hay convicción de pecado. No hay convicción de santidad. Y es lo que más me preocupa. Porque ahora todo es bueno. Todo es bueno. No hablé de santidad porque hoy en día, en el 2025, es mala palabra. Se puede vivir en santidad, mentiras del diablo. Porque si el Espíritu Santo está morando en vos, te va a hacer apartar de toda obra perversa, de todo engaño y de toda mentira. Porque tenemos a un Dios superior dentro nuestro, para que Él nos revele todas las cosas. Ya es tiempo que se pongan las pilas con el reino. ¿Me entiende? Porque Cristo viene pronto. ¿De qué te sirve llevar un evangelio barato, lleno de problemas y situaciones, en donde nunca ves que se te abre una puerta ni a palo cuando se te abrió, después de repente se te cerraron? ¿Qué te pasó? Dios se burla de sus hijos, Dios no se burla de sus hijos. El que se es permisivo con el pecado. No se condena, no se habla, no se dice, esto no lo hagas más porque te lleva a la muerte, esto no lo hagas más porque te va a destruir. Ahora yo ya te hablé y te avisé, si seguís en tu pecado y en tu basura, vienen males sobre tu vida, yo voy a orar por tu salvación, pero nada podemos hacer, hermanos queridos, porque hoy en día los del mundo están sacando a los cristianos de la iglesia. Una vergüenza. Puede más un espíritu inmundo que el Espíritu Santo de Dios que mora dentro tuyo. Ese mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, el mismo que está viviendo en vos hoy, que mora en ti. ¿Me va a vencer a mí un demonio asqueroso, un soldado raso inmundo? Si yo tengo al Espíritu Santo, no puede con tu vida. No puede dominarte ni manejarte. Pero cuando Él toma control de una casa, la destruye. Satanás vino para eso. Para robar, para matar y para destruir. Entonces no se puede más vivir a media, mis hermanos queridos. Usted es un hijo y una hija de Dios lavado con la sangre del Cordero. Si estás pasando por una prueba, una disciplina por tu pecado, bánquesela, viejo. Pero no es que me voy a ir de la iglesia porque acá no me entiende nadie. A donde vaya la prueba la va a pasar.
Porque Dios no puede ser burlado. ¿Me entiende? Entiéndalo. Tenemos un Cristo de poder que murió en la cruz y el Espíritu Santo lo resucitó al tercer día. Ese mismo Espíritu Santo fue enviado a nosotros, a la iglesia de Cristo. Está morando en usted. ¿Cómo lo lleva? Para que le dominen los demonios. Porque Él es superior. El que está en nosotros que el que está en este mundo. ¿Qué disciplina estás pasando? ¿Por el pecado? ¿O estás pasando disciplina porque sos santo y Dios quiere llevarte a otro nivel espiritual? Dale gloria a Dios. Y si te critican, vos y el Señor conocen cómo viven. Amén. Tenga paz. Usted por una prueba no tiene que justificarse delante del mundo si está en pecado o no, hermano. ¿Entendió? Porque cuando usted brille y pase a otro nivel, tapará boca de leones. Porque los que esperaron su caída va a ver su levantarse. Porque Dios a los santos los levanta, pero a los pecadores los lleva al arrepentimiento, los rompe y los sigue haciendo crecer. No es que me rompió todo, pero ahora volví, ahora soy un super number one. Déjese de bromar, hermano, usted no puede ser burlado. Usted pasará por los años de prueba como cualquier cristiano, ¿sabe? No somos mejores para Dios. Dios no hace acepción de personas. Ahora, si usted no quiere pasar prueba por su pecado y su desobediencia, no quiere ser quebrado, no quiere ser roto, corra a los pies de Cristo. Amén. Y si usted ve decir, muchas veces lo he escuchado, pero Señor, ¿qué voy a hacer? Como decía Job, decía el Señor mismo desde el cielo, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón recto? ¿No lo has considerado? Y a veces más de un cristiano que está viviendo la voluntad de Dios dice, Señor, ¿qué he hecho yo, Padre? Señor, ¿qué más, Señor amado, si no he hecho más que dar mi vida en tu reino? ¿Qué más, Dios? Y el Señor te está diciendo, yo te quiero pasar a otro nivel, hija. Otro nivel, hijo. Y taparé la boca de los leones y le mostraré que estoy santificándote más todavía, porque mayor gloria será mi gloria sobre tu vida. Pero es tiempo que aprendas a pagar el precio. Dios no levanta tibios. Dios levanta hijos e hijas. Y no porque seamos superiores, sino porque en el tiempo de la disciplina y de la prueba, la supimos soportar y seguimos adelante en el nombre de Cristo, aprendiendo, no metiendo la pata en el barro. ¿Se imagina usted que yo diga, ahora me vino la prueba, ahora me voy de nuevo a los boliches y me visto de cuero, y bailo el rock and roll? Pero yo antes, dirán algunos, andaba con todas las minas o con todo no sé qué. Ahora Dios no me respondió, mirá la prueba que paso en esta iglesia, me voy a revolcar con Joaquín Tilinga. Hey. La verdadera prueba en Cristo Jesús se pasa en santidad si estás en su voluntad. Amén. Porque también estando en santidad pasamos pruebas. ¿Sabía usted? Si no se le aclaró hoy, que se le aclare. Porque usted verá el final de los santos, también el final de los impíos. Y termino. Fíjate que dice el libro de Santiago, capítulo 1, 2 al 4. El resultado de la disciplina de Dios es un pensamiento, es la santidad y la madurez. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales. Mirá dónde nos está llevando el Señor, a ser perfectos y cabales. ¿Me entiende? ¿Me entiende que se puede? Gloria a Dios. Sin que os falte cosa alguna, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? No nos va a faltar nada.
Él nos está llevando en la disciplina. Si estás viviendo en santidad, no va a ser para siempre, mi hermano. Está pasando una prueba, te está llevando una disciplina de santidad y madurez espiritual. Dale gloria a Dios. Pero aclaro, la disciplina del santo va por un ril y la disciplina del pecador es otra. Está aclarado, ¿no? Bien, porque yo últimamente estoy escuchando que se mezcla todo, ¿viste? Parece que todo se metió en la licuadora. No. Si vos estás en desobediencia y estás en desobediencia al Señor y estás en pecado, y bueno, viejo, aguántese la que se venga. Dios le levantará, le restaurará, pero no pasará la estratosfera, ¿se entendió? A los que sube Dios a su imagen y semejanza y va escalando peldaños al reino, son los que viven en su voluntad, crucificando su carne todos los días, viviendo bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces Dios le dará santidad y madurez. Amén. Y lo llevará a una dimensión espiritual que usted nunca esperó tener. Ahora, si usted quiere llegar a esos niveles, deje de pecar, hermano. Si Dios ya lo quebró y lo está limpiando, ahora desde ahí empieza a agarrar para arriba, va. Porque si dice el Señor que estamos a la altura y a la estatura de Cristo vamos creciendo, quiere decir que usted tiene que empezar a ascender. Ya basta de bajar. ¿Me entiende? Usted no debe subir y bajar. Dios puso el Espíritu Santo dentro de usted para llevarlo a un lugar de privilegio. Le mostrará más cosas grandes. Ah, pero me mostrará más cosas grandes si me revolqué, si me prostituí, si pequé, si robé, si mentí. Me llevará a ver más cosas grandes. Ya me quebraste, ya entendí. No, mi querido. Quedarás en el nivel que dejaste antes de pecar. Y seguirás tu curso, ¿viste? Lo mismo que si hubo una profesora que te dice, mira, del primer grado, ahora porque me gustó tu cara, te paso al quinto. Dios no te regala pruebas. ¿Usted me entiende? Amén. Él no regala puntos si no pagas el precio. Entonces, póngase en la voluntad de Dios. Decir, Señor, ahora, venga lo que venga, pase lo que pase, voy a seguir en santidad, aleluya. Voy a seguir viviendo bajo tu voluntad. Voy a seguir mirando tu rostro, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Yo le digo siempre al Señor, hasta la muerte, Padre, estoy con vos. Este ministerio no se sostiene en pecado, se sostiene en santidad. ¿Usted me entendió? Amén. Entonces, hermano, como decía Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Quiere que lo que Dios le ha dado perdure en el tiempo y marque fundamentos reales en su vida. Imíteme entonces, yo lo voy a decir con humildad, pero aprenda a pagar el precio, viejo. Porque esto no viene de regalo. El precio y la santidad viene por apartarnos del mundo, por ponernos dos cosas así como los caballos y decir, yo no miro ni para allá, ni para la derecha, ni para la izquierda. Lo miro a Cristo hasta el final de mi vida, porque soy de Él, le pertenezco a Él. Usted es hechura suya, ha sido comprado con la sangre del Cordero. Deje de jugar al cristiano barato, mediocre, de tres pelos, hermano. Es tiempo que marquemos fundamentos en la iglesia del Señor. Amén. Los hijos de Dios. No vuelva al barro, porque estoy cansada de escuchar que se justifica más y se tiene más misericordia de los que rompen todo por el pecado, que los que viven en santidad lo castigan, lo mutilan, lo injurian, lo persiguen y lo odian por causa de la santidad. El pecador siempre va a odiar la santidad. Siempre va a aborrecer a los santos. Pero usted como hijo de Dios, lleno de Dios, usted va a aborrecer el pecado. Corrija. Ponga su casa en santidad. Empiece a apalantarse como lo que es, como un hijo y una hija de Dios. ¿Me entiende? Yo en el momento que conocí a Cristo,
¿Sabe lo primero que me dejaron a mí? Mi propia familia, hermano. No, esta sandulona, ¿a quién la vamos a invitar si no ve que no quiere bailar? No, ¿qué la vamos a invitar? ¿No ve que todos son del mundo y qué van a hacer? ¿Qué va a hacer esta? Que viene con su Cristo y con su Evangelio. No, pero no ve que lo primero que te dejan y te abandonan es tu propia familia, hermano. Ahora, pídale a Dios sabiduría del cielo para llevar adelante su hogar cuando hay pecadores adentro. Porque a usted ya se le abrió una guerra, ¿sabe? A usted ya se le abrió una guerra, ya tiene una puerta abierta de demonios. ¿Y cómo la cierro? Estoy orando, mija. Selle su casa, selle su vida, van a venir espíritus de confusión, espíritus de fornicación que le van a atacar. Van a venir muchas cosas y usted dirá, ¿de dónde vienen todos estos ataques? Es porque alguien tiene una puerta abierta en tu casa y tienen entrada directa para perturbar, dañar y destruir. Selle su casa en oración, selle su habitación en oración donde usted duerme. Empieza a levantar vallados de fuego en el nombre de Jesús. Y lo que el Señor le muestre, hay muchos que son perturbados en los sueños. El enemigo los perturba en ese lugar. Hay entradas demoníacas. Empiece a orar y a consagrar su casa. No confunda el cariño que usted le tiene a las personas que están con usted con lo que portan. Porque no porta su mismo Dios, ni el mismo Espíritu. Usted porta al Espíritu Santo, ellos portan demonios si no están con el Señor. ¿Lo entendió? Gloria a Dios. Hermanos queridos, si usted está pasando una prueba viviendo en santidad, no le importa lo que le digan, o lo que pasen, o lo que le juzguen. Dios tapará la boca de los leones. Ahora, si es por su pecado, arrepiéntase a tiempo, porque va a pasar como David. El peso de mi pecado, decía David, lo está sobre mí. Lo va a destruir, amén. Arrepiéntase a tiempo. Dios descubre el pecado, no para condenarnos, sino para disciplinarnos y corregirnos para que ninguno se le pierda. ¿Han entendido la palabra, mis hermanos? Lo que me interesa es eso. Espero ver muchos santos pagando el precio por el reino. Porque los santos pagan el precio. Ahora, si usted está pasando una prueba por estar en pecado, sálgase de ahí. Las consecuencias vienen. Aguántesela. Porque desde ahí va a empezar a crecer. Pero no confundamos más lo santo con lo profano. ¿Amén? ¿Se entendió? Gloria a Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Señor, vamos delante de tu trono para darte las gracias, Padre de la gloria, por esta palabra, Señor. Para darte las gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú eres el que conoce todas las cosas de nuestra vida, Señor. Señor amado de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú sabes lo que están pasando por pruebas, Señor, aún viviendo en tu voluntad, Señor, pero no será esa prueba por mucho tiempo, sino que tú le mostrarás que subirás de nivel a cada hermano y cada hermana que se proponga vivir en santidad. Padre mío de la gloria, aquel que está en pecado pueda correr, Señor, de su pecado a tus brazos y ser lavado con tu sangre preciosa. Mi Dios querido de la gloria, que ellos soporten la disciplina, porque tú eres el buen papá, y al que tú amas disciplinas, dice tu palabra. Señor de la gloria, en el nombre de Jesús, mira cuántos por el cansancio de la prueba o de la disciplina, Señor, están queriendo abandonar tu camino. Y no han entendido que a donde ellos se vayan, así, Señor, tú estarás obrando. Porque tú nos has llamado hijo y no bastardo. Y tú al que amas disciplina, dice tu palabra. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que aquel que es santo, ahí se cumple tu palabra, se santifique más todavía. Tú estás marcando a los santos,
a los que viven bajo tu voluntad, Señor, para pulirlos como al oro fino, para que sean mejores, Señor, en todas las áreas de su vida espiritual. Le subirás de nivel, le mostrarás tu gloria. Señor, y aquello que está en pecado, dale la fortaleza como hizo David, que pidió ayuda por causa de su dolor por el pecado. Señor amado, y pudo ser levantado nuevamente, aunque mucho daño trajo a su familia ese pecado, Señor. Pero Dios de la gloria, tú le remitiste la vida, dice la Biblia. Tú le perdonaste la vida a él, Señor. Mira cuánto están pasando consecuencias por el pecado. Problemas económicos, problemas familiares, problemas de toda índole, Dios de la gloria. Pero Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, acudimos a tu gracia, a esa gracia redentora, para que tu mano de poder se pose sobre cada hogar, para que derrame sabiduría divina sobre la vida de mis hermanos y mis hermanas, para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, levanta guerreros, Señor. Levanta hombres y mujeres de guerra, que sepan mantener sus casas en santidad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor amado, guárdalos. Te los encomiendo a ti, mi Rey amado. Te encomiendo, Señor, a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Te los encomiendo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga.